Buenos días chicos, buenos días chicos. Hoy día en la clase de zoología vamos a ver la segunda parte de los platelmintos. Anteriormente habíamos visto sus características en general, sus clasificaciones en general, qué eran. Vamos a ir recordando un poco. Ellos poseen una simetría bilateral. Recordemos que anteriormente en nidarios, los nidarios poseen una simetría radial. En cambio, los platalmintos, nosotros le trazamos un eje vertical y va a haber la misma repartición de órganos en cada mitad, va a haber la misma equidad. Que recordemos que ellos son ya triblásticos, poseen tres capas embrionarias, ya poseen protonefridios, poseen su sistema excretor también avanzado, algunos poseen sistema digestivo, no todos poseen sistema digestivo, y mayormente la mayoría de ellos son parásitos. Solamente algunos son de vida libre. Entonces, y lo más importante, su sistema reproductor, que ellos son hermafroditas, pero no se van a autofecundar ellos solos. Recordemos que van a necesitar una pareja para que ellos puedan copular. Tanto puede actuar como macho o puede también actuar como hembra. Entonces, vamos a la clasificación. Primero, vamos a comenzar con los turbelarios. Hoy día vamos a hacer una clase tanto teórica como práctica. Como la parte práctica, vamos a ver muestras de, de esta clasificación, tanto de turbelarios como también de la clase, por ejemplo, de la fasciola hepática, que sería un tremato. Hoy día solamente vamos a ver turbelarios y trematos, nada más. En la siguiente clase vamos a ver los céstodos y los monogeneos. Pero hoy día vamos a ver unas muestras de cómo se ven estos animales bajo un microscopio o un microscopio electrónico o estereoscopio. Pero vamos a empezar primero con los turbelarios. Entonces, los turbelarios se conocen popularmente como planarias. Sin embargo, estas suponen solo un grupo dentro de esta clase. Los turbelarios incluyen aproximadamente 4.500 especies de platelmintos, la mayoría de ellos de vida libre, y con tamaños que van desde 1 milímetro hasta los 6 centímetros aproximadamente. ¿Qué significa? Que estos animales ya ya se pueden ver a simple vista, no son tanto microscópicos. Hay algunos que sí son microscópicos, pero ese es en su estado larvario, porque cuando pasan al estado adulto, no. Pueden ser hasta de tamaños inmensos, pueden crecer en el caso de los céstodos. Entonces, la mayoría viven en ambientes acuáticos, pero también los hay terrestres que suelen tener vida nocturna y vivir en zonas húmedas, pero mayormente siempre la mayoría va a vivir solamente en medios acuáticos. Se van a alimentar de los residuos que hay en las piedras, porque ellos se van a enquistar ahí y todo el material orgánico se van a alimentar ellos. No disponen de cutícula y su piel está formada generalmente por una sola capa de células que contienen múltiples cilios. Recordemos que los cilios sirven del movimiento del celular y en algunos casos son los flagelos. Estos cilios son útiles para la localización de las especies acuáticas, mientras que otros necesitan movimientos musculares o la secreción de sustancias mucosas para moverse. La cefalización de esta clase de platelmintos es la más destacada y concentran un gran número de ganglios cerebrales en la parte anterior del cuerpo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces poseen ocelos, unos ojos primitivos que les permiten distinguir por dónde llega la luz. Son sus órganos sensoriales. Son los órganos sensoriales de los platelmintos. Acá vemos ocelos con unos puntitos negros. Acá vemos el ciego intestinal anterior, que es un intestino ramificado. Como vemos acá,
tiene como ramificaciones, como si fueran ramas de un arbolito. ¿Ven? Se extiende hasta acá. Esto se llama sigo intestinal anterior y esto de acá se llama sigo intestinal posterior y posterior. Tenemos acá la boca, que está cerca de la faringe, y la faringe es delgado, es delgadito. Como ven acá, acá se indica la faringe, todo lo que estoy pasando con el puntero. Entonces, si nosotros tuviéramos una muestra de una planaria bajo un microscopio, ¿qué indicaríamos? Acá serían los ocelos, que parecen unos ojitos, como ven acá, que parecen como si fueran los iris, y acá acá como si fueran los iris, en este caso de ellos es el ocelo. Por acá podemos diferenciar, acá la boca, y por acá un tubo delgadito, que sería, en este caso, la faringe. Y acá vemos, como vemos acá, ramificaciones, ¿sí o no? Como unas ramificaciones estamos viendo, esto sería entonces el ciego intestinal anterior, y el de acá, el que está por acá las ramificaciones, el posterior. Entonces acá ya estaríamos indicando las partes fundamentales. Esto ustedes lo van a hacer en el cuaderno, van a indicar las partes que se están mencionando en este dibujo. Recordemos, ocelos, intestinales, que ramificación intestinal anterior, acá la faringe, que no se nota mucho, pero por acá está la boca, este punto blanco, y acá tenemos las sigos intestinales posteriores. Entonces, ya terminando esto, ya sabemos cómo es una planaria. Recordemos, son de vida libre, mayormente viven acuáticamente, poseen cilios para poder moverse y su simetría va a ser bilateral, la clásica, para repartir los órganos al momento del estudio. Pasamos ahora entonces al grupo de los tremátodos. El grupo de los tremátodos se conoce habitualmente como duelas y destacan por ser parásitos de varios animales vertebrados, incluyendo al ser humano entre ellos. Su tamaño va desde 1 a varios centímetros y poseen estructuras para fijarse en sus hospedadores. Ahora, esas estructuras para que se ayuden a fijarse se llaman ventosas. Las ventosas van a ser como, le van a permitir que ellos se adhieran al hospedero, como si fueran a hacer un tipo de pegamento, como si estuvieran realizando simbiosis. Simbiosis es que el animal que está con otro dependen de ambos. Por ejemplo, la fasciola, en caso de algunos parásitos, van a depender del otro animal para poder alimentarse. Entonces, tenemos acá, algunas especies son anaerobias, ya que no les llega el oxígeno al lugar que habitan, que significa que ellos no necesitan oxígeno para vivir. No es necesario para ellos el oxígeno. Entonces, el ciclo vital de los tremátodos es bastante complejo. Normalmente parasitan diversos organismos a lo largo de su vida, alternando animales vertebrados e invertebrados, animales vertebrados e invertebrados. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de un tremátodo. Esto se llama una fasciola hepática. Tenemos acá la boca. Esto de acá que estoy enseñando acá es la boca. Y todo esto de acá se llama ventosa oral. Esta ventosa le va a permitir adherirse. Para acá tenemos el poro genital. Esto de color azulito. Tenemos acá el metratermo, que va a permitir la salida de huevecillos. Que va a permitir la salida de los huevecillos de la fasciola hepática. Bolsa del cirro, está acá, que está blanquito, esta bolsita de acá detrás del poro genital. Tenemos el sigo intestinal, que es
un poco más pequeño, no es tan pronunciado como en el Platelmintos, perdón, como en las clase turbelaria. Tenemos la otra ventosa, la ventosa ventral, más grande, vemos la diferencia. Esta es ventosa ventral y esta es la ventosa oral. Ahora, este tubito que vemos así, que pareciera como intestino, como nuestro intestino pareciera, este es el útero. Y esta bolsa de acá, que está conectado al útero, se llama ootipo. Esto de acá se llama el ootipo, o la glándula del ootipo también. Y acá tenemos el ovario ramificado. Como vemos acá, el ootipo, la glándula del ootipo está conectado al útero y también está conectado al ovario. ¿Por qué? Porque acá se van a producir los huevecillos y luego los huevecillos van a ir saliendo por el útero hasta llegar al metratermo y ser liberados luego. Estos como ramificaciones son las glándulas vitelógenas, las glándulas vitelógenas. Acá tenemos el vaso deferente, que es delgado, es otro delgadito que va hasta acá. Y esto como se llama aquí, el poro genital. Tenemos acá el conducto vitelino, que es más delgadito, como vemos acá, es bien delgadito, que en algunas muestras ni se va a notar. Acá tenemos el reservorio vitelino, y acá tenemos los testículos. Acá están los testículos, que son ramificaciones también, son el centro de algunas ramificaciones. Y estas son las principales partes de una fasciole hepática que es clásica en los tremátodos. Mayormente se estudia este animal. Y ahora, en la siguiente imagen, vamos a ver una muestra bajo microscopio electrónico. Acá tenemos una fasciola hepática bajo el microscopio electrónico. Y acá podemos ver la boca y lo que lo rodea va a ser la ventosa oral. Y si esta es la ventosa oral, ¿esto qué sería acá? La ventosa ventral. La ventosa ventral. Acá esto que estamos en mancha, que vemos con mancha, son los huevecillos que están ubicados en el útero, como les había mencionado, están ubicados en el útero. Solamente acá vamos a mencionar las partes que se llegan a observar, las partes que se están llegando a observar. Como vemos acá están los huevecillos que van a salir por el metratermo, que les había mencionado, por el metratermo. Esto de acá, esta bolsita de acá, ¿qué es? Que sería el ootipo. Y por acá entonces es el reservorio vitelino. Entonces por acá están saliendo la ramificación, el ovario. Por acá está el útero y por acá está la ramificación del ovario. ¿Ya? Y como vemos acá, ahí está. Acá estamos viendo este delgadito que es el conducto. ¿Qué era? A ver, recuerden qué era. El conducto vitelino. El conducto vitelino. Estas son las principales entonces. Estamos viendo más que nada el sistema reproductor. Y por acá vamos a observar los testículos. Acá está uno y acá está el otro testículo. Dos. Ahí están los dos testículos. Y mayormente vamos a ver también los conductos deferentes. El conducto deferente también. El conducto deferente es el delgadito que está acá. Ahí está. Este es el conducto deferente. Y también acá están las glándulas vitelógenas, que vemos que están ramificadas, todas las glándulas vitelógenas. Entonces, ya estamos señalando las partes principales de una fasciola hepática. Entonces, esto también van a tener que anotarlo en su cuaderno con las partes, tratar de dibujar esta muestra y señalar las partes. Recordemos, esto de acá, boca, perdón, y acá la ventosa. Todo esto está de este colorcito, la ventosa. Acá ventosa ventral. Acá están que no se nota muy bien
el útero, porque son los huevecillos que están aquí, pero nos damos cuenta por el ovotipo, la glándula o saco del ovotipo. Y por acá entonces está el útero, como vemos acá, una ramificación, y por acá la otra ramificación es el ovario. Acá por acá estamos con el conducto vitelino. Acá las ramificaciones son las glándulas vitelógenas. Por acá estamos viendo el conducto deferente, que está llegando hasta acá, esto de aquí que lo estoy siguiendo. Y por acá están los testículos, como se menciona, acá está el testículo, los testículos. Y entonces solamente estamos señalando algunas partes, porque tiene muchas más partes, pero por ahora eso es suficiente para señalar. Entonces recuerden esto, debe estar en su cuaderno. Pasamos ahora al ciclo de vida de la fasciola hepática. Como es un tremátodo muy conocido, entonces vamos a estudiar también cómo es su ciclo de vida de estos animales. Ahora, tenemos entonces, primera parte, los huevecillos sin embrinar se van a excretar en las heces. Ahora, al momento, ellos van a estar en un ambiente acuático para poder desarrollarse. Primero, al estar en los huevecillos sin embrionar, ya que son expulsados, van a embrionar en el ambiente acuático. Luego del ambiente acuático va a surgir la larva. La larva, en este caso, se llama miracidio. El cual, ahora, luego el miracidio se va a enquistar en el pasto. Va a regresar a lo que es el ambiente de las plantas acuáticas. Y recordemos que a veces los caracoles van cerca a plantas acuáticas. Entonces ahí lo va a infectar, va a penetrar al caracol para ser su hospedero primario o hospedero intermediario se le llama. Va a ser donde la larva del parásito va a tener como hospedero intermediario, porque no va a ser el hospedero final. ¿Por qué? Porque todavía no se desarrolla. Entonces luego dentro del caracol, esta larva se va a desarrollar, va a pasar por varias etapas, estadios de evolución. Se va a llamar primero esporoquiste, luego va a evolucionar a redia y luego se va a transformar en una cercaria. Luego, al momento de que se transforme en una cercaria, va a abandonar este hospedero, lo va a abandonar y la cercaria nuevamente se va a enquistar en las plantas acuáticas. ¿Qué significa enquistar? Se va a adherir a ella, se va a quedar como si les había mencionado con lo del ejemplo de la piedra. Se va a enquistar en las plantas acuáticas, permaneciendo ahí hasta que venga otro hospedero, el hospedero final. Luego, cuando nosotros, en este caso de los rumiantes, ponemos los rumiantes, ingieren a la metacercaria, en ese momento ya se llama metacercaria, van a estar en el ganado vacuno. Y luego ellos no se van a llegar a desarrollar y van a ser expulsados. Se van a llegar a desarrollar, estos animales. Y luego pasamos de nuevo al ciclo. Que los huevos sin embrionar se van a excretar en las heces. Ahora, si en el caso de que la metacercaria, infecta a un ser humano, entonces este primero se va a alojar al duodeno, en el intestino, en la entrada del intestino grueso. Luego va a permanecer en el parénquima hepático, que significa la ubicación del hígado, va a permanecer en su estadio juvenil. Luego del estadio juvenil va a desarrollarse hasta el estadio adulto.
Luego del estadio adulto va a generar esta forma, que se van a encontrar ya ubicados en los ductos hepáticos. Y acá está la forma última de la fasciola hepática. Y luego de eso ya, en el estado diagnóstico, los huevecillos y embriones se van a excretar en las heces. Pero recordemos que acá ya comienza a producir enfermedades. Una de ellas se llama la fasciolasis. La fasciolasis es una enfermedad causada por este platelminto. Entonces, esto que estamos viendo acá es su ciclo de vida. Así como nosotros también tenemos nuestro ciclo de vida, la fasciola hepática también tiene su ciclo de vida. Desde embrión, hasta, pasando a estado larvario. Recordemos acá, estado intermediario. Ahora, hay una pregunta tal vez que se puedan hacer como, por ejemplo, ¿se puede quedar en el caracol? ¿O puede ser que la metacercaria no llegue a desarrollar? Sí, siempre y cuando cualquiera de estos hospederos no se ingieran en las plantas acuáticas a las cercarias. Entonces esta cercaria no va a poder seguirse desarrollando y va a morir. En cambio, si se llega a desarrollar, va a ser tanto en ganado de mamíferos, pero en nosotros se va a demorar en desarrollar un poco más. Entre 3 a 4 meses el estado juvenil de la metacercaria va a pasar a estado adulto. Entonces, espero que hayan podido entender la clase de hoy día, tanto teórica, forma y práctica, y para que así ustedes puedan ver cómo son estos animales con con nuestros propios ojos, viendo a través de un microscopio. Entonces, espero que hayan podido entender y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.